Hola, hola, ¿qué tal amigos de LED? Nosotros somos Axel y Daniela. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, hemos estado un poco desaparecidos de las redes, pero hemos querido traerles un video bastante interesante. Esta vez vamos a analizar la película de Sol, pero hemos visto varios análisis en internet y este es un análisis diferente. Acá Sí. vamos a tratar más de versículos bíblicos, comparar un poco eso y a esta sección le hemos querido dar un nombre. ¿Cuál nombre? Pues este nombre está basado en Primera de Tesalonicenses 5:21, que es examinarlo todo y retener lo bueno. Así es amigos, siempre hay que examinar todo y retener lo bueno, es muy importante. ¿Ok? Así. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema. En la película Soul realmente coge varios puntos, varios temas de los que se podría hablar. Nos vamos a centrar en uno en específico para no ahondar tanto. Y vamos a empezar un poco comentando acerca de quiénes son los personajes de esta película. Claro, vamos a darles una breve introducción con los personajes. Bueno, los personajes de esta película son Joe Gardner y 22, que es un alma. Y hablando de Muy Joe, bien, Alma. sí, hablando de Joe Gardner, él pues es un profesor de música y especialmente le fascina o le apasiona el jazz. Y él quiere formar, por así decirlo, una banda o hacer parte de una banda, ¿no? Y dedicarse a la música de lleno. Ok, y como segundo personaje tenemos a 22. 22 es un alma que ha estado, que vive en el gran después, que la película nos habla de un, no, gran antes y un gran después, ¿no? Tiene dos secciones. Entonces, 22 ha estado viviendo en el gran antes y ha pasado por muchos, digamos, profesores que han sido muy reconocidos en la Tierra y que han intentado enseñarle cuál es el motivo de vivir o tratar de darle su propósito, pero ella siempre vio una expectativa muy alta. Y además que todos sus mentores, digámoslo así, siempre le dijeron no estás preparada, no sirves para esto, bla bla bla. Entonces ese tipo de lenguaje por lo que ella vio un estándar muy alto en vivir y le dio pereza vivir. Exacto. Y bueno, ahondando aún más en este personaje principal, Joe, él tenía un pensamiento y en una parte de la película él lo dice, ¿no? Que todavía no había empezado a vivir. ¿Y cuándo iba a empezar a vivir? Pues para Joe iba a ser cuando él se dedicase exclusivamente al tema de la música. Y en este caso él justo tuvo una oportunidad de trabajo que era de esas que tú tienes que coger porque no se te aparecen dos veces. Entonces, justo en este infortunio pues pasa algo, ¿no? Y él no puede concretar este ¿Qué gran pasó? sueño. Cuenta nomás qué pasó. Ya, bueno, ya que tanto lo piden. Él muere, yo muere, justo cuando ya tenía todo por delante, iba a empezar a vivir, ¿no? Y este pensamiento de recién voy a empezar a vivir cuando empiece a hacer esto, me dejó pensando bastante en cuál es o cuál era su concepto de lo que es vivir. O sea, por ejemplo, me hice la pregunta, entonces, ¿qué anduvo haciendo hasta ese entonces? ¿No era vivir? ¿Cuándo consideramos que estamos viviendo realmente? Es muy interesante ponernos a pensar en eso. En el caso de 22 ocurre algo diferente. 22 cuando llega a la Tierra quería saber cuál era su propósito porque toda la vida le habían dicho, bueno no toda la vida, sino toda su existencia le habían dicho de que la Tierra tenía una valla muy alta, ¿no? Además que como que no querían o tenía también el pensamiento de que no era tanto, o sea, el vivir, era mejor quedarse como ella estaba, ¿no? Que era algo... Claro, es que le habían presentado muchos problemas de que, mira, ¿de qué vale la pena vivir si tiene problemas, la gente es infeliz? Y ella podía verlo, ¿no? En algunos casos, y Exacto. veía. Y a ella lo que le llama la atención es cómo, a pesar de que Joe tenía una vida miserable, él quería volver a su vida. Por eso es que ella dice, ah, mira, algo de interesante debe haber, ¿no? Entonces es por eso que ella va a la Tierra y ya en la Tierra descubre como que quiere hallar su propósito. Empieza a hallar en cosas simples como el caminar, el
el ver una hoja caer del árbol, en esos detalles tan simples se empieza a ver el valor de la vida. Como cristianos, al menos lo que a mí se me ocurrió fue esto, bueno, está apreciando la creación de Dios, ¿no? Es diferente, cuando un cristiano aprecia la creación de Dios y se pone a ver detenidamente, dice, wow, Dios mío, lo que has creado. Claro, Axel, acá creo que es muy importante lo que tú has dicho, ¿no? Porque nosotros vivimos en vidas tan ajetreadas que muchas veces no nos detenemos a observar lo que hay a nuestro alrededor. Hasta el hecho de que, por ejemplo, una flor haya brotado o el cielo esté maravilloso ese día, etcétera. Cosas así, muchas veces no las notamos porque estamos ensimismados en nosotros, ¿no? Y ahora que muchos de ustedes quizás están confinados en sus casas la mayor parte de su tiempo, en tu casa, por ejemplo, también hay cosas simples que pasan, pero son desapercibidos para nosotros mismos, ¿no? Como, por ejemplo, la sonrisa de tu padre, de tu madre, un momento de alegría en casa o un momento en el que alguien abrió su corazón, etcétera, ¿no? Son o hasta un acto tan simple como, no sé, el ayudar a alguno de nuestros, bueno, de nuestros hermanos, etcétera. Cosas tan simples que a veces no las llegamos a apreciar por el tema de que estamos ensimismados en nosotros mismos. Pero incluso Daniela, en todo el proceso que hemos estado en cuarentena, nos dijeron nadie puede salir de su casa y hemos estado todos encerrados en nuestro cuarto, en nuestra casa, viendo una pantalla casi las 24 horas del día. Y dijeron, ya ahora sí pueden salir. Y la primera vez que yo salí a ver la calle, wow, dije, cómo extrañaba caminar, ¿no? Y era algo que tú hacías todos los días, pero después de haberlo perdido y ver, o sea, respirar aire en verdad, o sea, no sé si lo estoy tirando a un lado muy dramático, pero en verdad fue lo que me pasó a mí, salir a la calle, ver el árbol. Lo primero que quise hacer fue coger el celular y tomar fotos. O sea, me puse en modo fotográfico, así, foto de acá, foto de acá. Y cuando veías, por ejemplo, el cielo, a veces las cámaras hacen unos pequeños arreglos, pero cuando veías el cielo así, decías, wow, Dios mío, tu creación, ¿no? Sí. Y hablando ya del problema dentro de este argumento, o dentro de la vida de Joe y la vida de 22, en la vida de Joe había un tema que es importante rescatar, que al menos de nuestro análisis e interpretación, consideramos que él tenía a su sueño, el sueño de dedicarse a la música completamente, ¿no? Lo tenía como un ídolo en su vida. ¿Por qué? Porque absolutamente todo se regía a partir de ello y todo giraba en torno a ello. Aún había descuidado sus relaciones personales por ese sueño. Y se ve en muchas interacciones de 22 con personas que eran parte de la vida de Joe, que cuando él lo ve como un tercero, ¿no? Interactuar a ella con estas personas de su entorno, se da cuenta que él anduvo muy ensimismado en sí mismo, en su sueño, que no se percató de ciertas cosas, no estuvo ahí, por ejemplo, para ahondar más en los problemas de los otros, sino que siempre pensó más en su sueño, en la música, en esto, que el otro, y era su ídolo, pues, ¿no? En todo caso. Y esto nos lleva a pensar también, ¿no? En que en nuestras vidas también eso podría pasar, que nuestro objetivo, nuestro sueño, lo que queremos conseguir, se convierta en ya un ídolo, dejando a un lado a Dios, a nuestra familia, etcétera, ¿no? Poniendo ese objetivo o sueño en primer lugar en nuestras vidas, ¿no? Es algo de cuidado, ¿no? Y un poco sutil, porque creo que podría ser un poco complicado darse cuenta de que ese sueño está tomando ese lugar, ¿no? Pero bueno, en esta película lo identificamos. Luego tenemos el problema de 22. ¿Qué estaba pasando ahí? Y era que no podía diferenciar entre lo que era una chispa y el propósito realmente. Las almas que estaban a la espera de nacer entraban en un proceso en el cual iban buscando cuál era su propósito.
esto le pasa a 22, que no encuentra cuál iba a ser su propósito dentro de la vida, ya que todos sus mentores trataron de dejarle, digamos, lo mejor de ellos, ¿no? Tratar de darle eso que a ellos le sirvió para vivir en la tierra. En el caso de Joe quiso adentrarle en la música, en el piano, mostrarle la pasión que él tenía, ¿no? A ver si eso le daba, digamos, esa chispa para vivir. Sin embargo, vemos más adelante de que en realidad la única tarea que tenían estos mentores era darles las ganas de vivir. Esa era la chispa, ¿no? Las ganas de vivir. No había otro motivo. No una actividad en específico, ¿no? Como que, a ver, ya, tú vas a ser panadero, ¿no? Y ya, con eso, descubriendo que me gusta hacer el pan, ya está. No, no era eso, ¿no? Creo que lo igualaban a tener una carrera, a una actividad. Claro, claro. Y eso lo vemos también en el caso del barbero, porque el barbero dijo, yo quería ser veterinario, pero terminó siendo barbero. Y cuando le pregunta qué, pero ¿eres feliz? ¿Te gusta? Le dijo, no, pues claro que soy feliz, me encanta ser barbero, ¿no? A pesar de que haya querido ser veterinario. Y eso es algo también que pasa bastante en la vida real, gente que estudió una cosa, pero al final le apasionaba hacer otra cosa. Y hay muchísimos casos y a la gente le va muy bien haciendo lo que les gusta también. Claro, porque entienden un plano más global, ¿no? Algo que también justo en esa conversación del barbero con Joe y 22, bueno, Joe era un gato en ese momento, pero con 22 era que, 22 le dice al barbero, pero tú naciste para ser veterinario, ¿no? O sea, entendiendo de que él decía, no, ya yo tenía este sueño de ser veterinario, entonces, pero terminé siendo esta. Pero tú naciste para hacer esto, ¿por qué estás aquí? Entonces no eres feliz, ¿no? Y ahí ves, ¿no? Cuál era su pensamiento acerca del propósito de la vida. Pero vemos, pues, como bien dijo Axel, ¿no? Que al final ese señor era feliz en lo que hacía. Claro, y en todo caso también un error que nos suele ocurrir a nosotros de pequeños es de que nos limitamos tal vez en el pensamiento de lo que voy a estudiar es lo que voy a dedicarme toda mi vida, ¿no? No es tanto así. No, no es tanto así. Creo que eso hay que romperlo, ¿no? Ese paradigma, por así decirlo. Así es, vamos a la siguiente parte. Ahora sí vamos a pasar con la parte bíblica del asunto, seguro la parte que más han estado esperando. Pero bueno, vamos al punto de la búsqueda del propósito. Es cierto que desde el vientre de nuestra madre Dios nos da un propósito y podemos ver este ejemplo en Jeremías, el profeta. Dios le dijo que lo había hecho profeta para las naciones. Entonces esto es bíblico, no que haya un gran antes como dice la película, porque la Biblia no registra nada de eso, un gran antes. No. Además, bueno, creo que la narrativa que ellos tienen es como que políticamente correcta, ¿no? Claro, no quieren meterse con ninguna religión, ¿no? Sí, gran antes, gran después, ya está. Claro, pero bueno, es una metanarrativa totalmente distinta a la bíblica, obviamente. Nosotros sabemos que somos creados por Dios. Sí, Dios nos tenía en su pensamiento y sabía, ¿no? Y, las buenas obras, como dice la palabra, ¿no? Para la cual íbamos a venir al mundo y lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero es muy diferente a lo que plantea la película. Así es. Y luego, bueno, luego vemos otra parte diferente. ¿Cómo saber cuál es mi propósito? Yo quiero dejar bien en claro que hay dos tipos de propósito, el cual es tu propósito y el propósito que tiene Dios en tu vida. Seguir tu propósito es bastante sencillo porque es lo único que tú tienes en mente, tu plan a largo o corto plazo, y seguir tu propósito es como que lo tienes que saber porque tú te lo has planteado. Pero ahora es diferente. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios en tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios le ha dado al ser humano? Y esto es un punto que quiero resaltar porque lo dice en Eclesiastés 12:13 y es algo que lo dice Salomón ya de viejo, luego de haber vivido, luego de haber fallado y llegar a una gran conclusión. El hombre más sabio que existió en la faz de la tierra dijo que el único gran propósito del hombre es darle gloria a Dios, no hay más. El fin de todo discurso. Exacto. Es eso, darle la gloria a Dios, ¿no? Y no es que el propósito netamente sea, es que tengo que estudiar una carrera y esto, ¿no? Ir a la universidad y hacer esto, ¿no? Que son cosas buenas, ¿no? O sea, sí, parte de la vida, exacto, aprender y todo. Pero, ¿qué es lo que al final deberías tomar como un logro y una satisfacción? Es que tú con lo que hagas, o sea,
ya sea que seas un panadero, una persona dedicada a la limpieza, una persona que esté en el gobierno, etcétera. Cualquier oficio, Ajá, trabajo, lo que cualquiera sea para darle la gloria a Dios. Ese sería el propósito final del ser humano. Claro, y lo resaltamos porque hay cierto misticismo en el propósito. Yo antes vivía pensando, ay, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuándo lo descubriré? Y esto que lo otro. Pero cuando uno lee la Biblia y, por ejemplo, te encuentras con este versículo como el que se los dije de Eclesiastés 12:13, en verdad yo dije, ¿qué ando buscando propósito? O sea, acá está, mi propósito es darle gloria a Dios. Y aparte, cuando lees tú en Mateo, la gran comisión que le da Jesús al ser humano es predicar el evangelio. Esa también es la gran comisión y esa es una tarea de todos. Podemos considerarlo también como un propósito de vida para el cristiano, predicar el evangelio. Claro, y predicar el evangelio por distintos medios, ¿no? Y ahí ya entra a tallar, por ejemplo, los talentos que Dios le ha dado a cada uno. El otro tema es cómo lo vas a hacer tú. Ajá, No, exacto. eso sí podría ser un misterio para ti. O sea, ahí queda tu gusto. Es como cuando Dios le dice al pueblo de Israel que construyan el templo, o sea, le da instrucciones, pero no le dice, vas a poner de tal color esto, de tal color esto. O sea, les dijo lo que tenían que hacer, pero les dio su libertad al momento de poner los colores dentro o ciertos diseños, ¿no? Ujú. Aunado a lo que estamos reflexionando, cabe aclarar, creo que a las personas no hay que encasillarlas en un talento o en algo que sean buenos, ¿no? La persona es mucho más que su talento, que en lo que esa persona es bueno. Vale por quién es y no por lo que hace. Y creo que eso es importante porque muchas veces juzgamos a los demás o hacemos expectativas de los demás por lo que ellos hacen. O tal vez ¿no? los encasillamos. ¿No? Claro, También, es como también que, pasa. ajá, tal persona, no sé, se dedica a esto y pensamos en que esa persona solo puede hacer eso, ¿no? Pero la persona es mucho más compleja, tiene múltiples talentos, múltiples dones, múltiples formas de mostrar la gracia de Dios, la gloria de Dios, ¿no? Así que creo que es importante que eso también tú lo tomes para tu vida, ¿no? Por ejemplo, no encasillarte que, no sé, como dijo antes Axel, ¿no? Que estudió tal cosa y que a eso nomás va a dedicarse en su vida. Sí. No. Acá yo quiero añadir, por ejemplo, el caso de David, que me parece muy interesante, porque David empieza siendo pastor de ovejas, pero no se ve limitado a eso. Digamos que asciende dentro de la visión de la gente y se vuelve como que el músico más reconocido dentro del templo. Pero aún así él no se limita a ser el mejor músico dentro no del templo, del palacio del rey, sino que él se vuelve rey más adelante. Pero todo esto es porque él tuvo un corazón conforme al de Dios, ¿no? Entonces ahí vemos la característica principal del hombre, del ser humano, tener ese corazón conforme al de Dios. Y lo demás en verdad es añadidura, lo que Dios va moldeando, depende, tal vez en cierta época Dios necesita, en verdad, que tú seas un pastor, en otra época necesita que seas un músico y en otra época necesita que tú seas el rey, ¿no? Él no lo sabe, eso es como digo, dejar que Dios realice su plan, su propósito en tu vida. Exacto. Y bueno, vamos a cerrar con un pensamiento que es importante rescatar cuando nosotros nos acercamos a ver alguna película, un libro, cualquier expresión artística o creativa, ¿no? Que es la siguiente. ¿Cuál es? Toda ideología fuera del teísmo es una verdad mal contada. Sí, porque todas las personas que quieren hacer contenido creativo y todo esto tienen su propia cosmovisión. Y cuando uno va aprendiendo de los tipos de cosmovisiones que hay, tratando de identificarlos y todo eso, y escuchas a tal persona o ves tal película, dices, esta persona tiene una cosmovisión secularista, animista. Se me dio un ejemplo rápido: Marvel, Thanos, desaparición del mundo, sobrepoblación. Uno al toque dice secularismo, ¿no? Ese pensamiento está ahí en la película. Y no decimos que la película, ay, no hay que verla, somos cristianos. No, disfrutan, ¿no? O sea, no tiene un mensaje malo. Pero disfruta con un ojo crítico. Así es. Eso es verdad. Entonces, esta frase que hemos querido darle al final, es importante que ustedes se la lleven. ¿Por qué? Porque estamos, como les dije, expuestos a muchas propuestas creativas, ¿no? Pero sabemos que entretejido con esas mentiras que hay, ¿no? También hay cierta verdad, ciertos principios que sí son verdad. ¿Por qué? Porque son principios basados en
en asuntos eternos, ¿no? En verdad, en una verdad superior. Por ejemplo, si se habla de la dignidad del ser humano, ese es un principio o un postulado del teísmo bíblico, que está basado y fundamentado en la cosmovisión bíblica. Pero pueden tomarlo otras cosmovisiones, o pueden tomarlo algunas expresiones creativas, ¿no? Para poder desarrollar una historia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí hay un punto de verdad, ¿no? La cual pueden entretejer con una enmarañada de mentiras, ¿no? Entonces, hay que saber identificar eso, ¿no? No a la primera quizás decir, esto no, es totalmente malo. No, o sea, podemos tener un ojo crítico para toda expresión artística, creativa, y creo que es eso a lo que debemos llegar. Así es, amigos, entonces ha sido un gusto estar acá compartiendo la película después de no sé cuánto tiempo. No sé cuánto dura este video tampoco. Planeamos que dure máximo 10 minutos. Pero no creo sé. que va a durar más. Tengo la sospecha de que sí. Sí. Así que bueno, ya con esto vamos a terminar, y nosotros los animamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, que nos sigan en todos lados, en YouTube. Suscríbanse a YouTube, denle like, su rico like así. Y compártanlo también, en verdad que sería... Pero tienes que ser como youtuber. Si el video les ha gustado, no se olviden de compartirlo. Sí, y también síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y bueno, pueden escuchar el último podcast que se ha lanzado, donde hablan nuestros amigos Ricardo y Valesca, que se llama ¿De qué color me ves? Algo así. Así es, está muy bueno ese podcast, lo escuché y dije... Buena. Sí, escúchenlo, en verdad, la importancia de los colores, nunca me había puesto a pensar en eso. En esos detalles, ¿no? En esos detalles, así que los animamos también a que vayan a Spotify, no sé, a Deezer. Les vamos a dejar el link justo acá abajo en la descripción. Sí, y bueno, eso sería con todo por ahora. Así que, chao. Tenemos que agregar que este video es patrocinado por Disney, por Samsung, No, por Apple. No. y la cámara que estamos grabando es otro iPhone. También es patrocinado por... ¿Qué marca es esta? Por Por una laptop que está... No, para nada, no tenemos Y Patreon. Xiaomi... No tenemos. Es patrocinado por el señor, en verdad. Así que, nada, igual vamos a seguir trayéndole más contenido Esto a va a final ustedes. como un blooper, ya cerrado. Sí, ya. Año.